Nos da mucho gusto estar una vez más con todos ustedes a través de este medio, con Radio 11, Diálogo Queretano y Plaza de Armas. Hoy acompañados de la consultora internacional Laura Fierro, muy buenas, del culpable de todo esto que es Edmundo González Yaca, y nos da mucho gusto también con nosotros tener al doctor Héctor Rocha. Muchas gracias. Y pues vamos a hablar de los guerreros, Edmundo. Pero antes déjenme decirles que Laura es consultora desde hace más de 20 años, consultora internacional con una gran experiencia y varios libros fundamentales para entender esta nueva tendencia de liderazgo que estamos viviendo en el mundo y que nos va a permitir conocer más a través del trabajo de Laura Fierro, que es comunicóloga por el TEC de Monterrey, pero tiene también maestrías y estudios muy definidos sobre el liderazgo, la integración de equipos y desarrollo de competencias. Ha tenido experiencia con organismos internacionales, incluso con la ONU y con la Comisión Económica para África y América. Tiene un libro que particularmente va a ser motivo de este programa, que es el de los estilos guerreros, liderar desde las voces interiores. Laura, bienvenida. Muchas gracias. Edmundo. Laura, pues es un gusto para nosotros que estés aquí con nosotros, ¿verdad? He leído tu libro con mucha atención, con mucho cuidado, ¿verdad? Dicen que cuando se escribe un libro es como comer alcachofas. Se tiene que hacer hoja por hoja, ¿verdad? Y bueno, hay en todo el libro una clara intención de ser aportador, de ser enriquecedor, de que el lector auténticamente aproveche el libro. Yo eso te felicito. Laura, el tema del coaching es también impugnado por corrientes psicoanalíticas y por estudiosos y demás. Consideran que el coaching es bastante superficial, ¿verdad? Lo consideran que es frívolo, consideran que simplemente es un instrumento del capitalismo o de las empresas para poder obtener la plusvalía de su personal y de sus líderes. Y que es superficial y frívolo en la medida de la complejidad del perfil de los guerreros, porque como se señala en la introducción, ¿verdad? En última instancia, no hay liderazgos puros, sino que todos somos un melcocha jarocha, ¿verdad? Que es difícil y que por lo tanto el coaching es superficial. Quisiera yo escuchar tu comentario. Muchas gracias. De hecho, el coaching sí genera toda una serie de revuelos y de posturas encontradas. De hecho, yo conocí el coaching por primera vez en 1993, cuando era la gran moda en Alemania, estaba empezando a surgir y empezaba a ser como una disciplina que cuestionaba muchas cosas de lo que era la psicología tradicional o la consultoría tradicional. Y bueno, pues del 93 para acá ya pasaron muchísimos años y cada vez más está el coaching por investigaciones, por resultados, como considerado ya como una nueva profesión, considerado como una nueva forma de aproximar la realidad de las personas, y parte de una pregunta que es muy importante: ¿de dónde es que aprendemos los seres humanos? Los seres humanos hemos aprendido históricamente casi siempre del pasado, de lo que hemos hecho en el pasado, de la historia, de lo que nos ha sucedido. Y en el coaching surge una pregunta muy importante de cómo es posible aprender del futuro, aprender del potencial y aprender de las posibilidades que tiene una persona o que tiene un grupo o una organización. Entonces, a partir de allí es que empieza a generarse toda una revolución que antes parecía que era como algo esotérico y que el día de hoy ya se tiene muchísimos estudios, que no nos negará aquí el doctor Rocha, psiquiatra, en todo lo que tiene que ver con las neurociencias y la plasticidad del cerebro, de cómo el ser humano es capaz de aprender del futuro que está creando.
Estamos viviendo los humanos en un presente que en parte viene alimentado por lo que fuimos, por lo que hemos sido, pero al mismo tiempo estamos creando un futuro con el mero hecho de tener una meta frente a nuestros ojos. Entonces, hay efectivamente muchas corrientes en el coaching, hay muchas aproximaciones, hay algunas que son meramente conductuales y superficiales, como bien lo mencionas. Hay otras que son demasiado arriesgadas y que quieren meterse en temas de psicología cuando no están preparados para la psicología. Y cada vez más ha habido un desarrollo de lo que se llama el coaching profesional, que ha ido elaborando estándares internacionales, estándares y pautas de desempeño de alguien que se llama coach y que trabaja con ejecutivos o que trabaja con médicos o que trabaja en distintos ámbitos, y se ha ido cada vez más regulando y profesionalizando, a tal nivel que ahora hay una federación, por ejemplo, internacional de coaches que aglutina, creo que ya más de casi 100,000 miembros en todo el mundo, de los cuales más de 60,000 creo que ya están certificados y acreditados con exámenes que nos aplican y que me han aplicado. Yo he pasado ya por 3 niveles de examen con la Federación Internacional, y que esto va dando crédito a esta profesión emergente, va generando más claramente las líneas con la psicología, con la consultoría, con otro tipo de profesiones que podrían estar como cercanas y donde efectivamente las líneas son débiles, pero que claramente los resultados tan contundentes que se están teniendo hace que el día de hoy, por ejemplo, prácticamente yo he estado ya en casi todos los organismos de la ONU, y para que la ONU, que es tan rígida y tan cuidadosa en lo que propone, ponga a sus gerentes, a sus managers a tener procesos de coaching, esto significa que algún resultado están viendo. Si no hubiera resultados positivos, difícilmente seguirían contratando servicios de coaching. No sé si con eso te respondo. Perfecto, ampliamente. Gracias. Habla la doctora Fierro de 4... No soy doctora, nada más llego a maestría, bueno, a 2 maestrías. Coaching Fierro habla de 4 estilos o tipos o divisiones de guerreros. Sí. Habla del vikingo, del maya, del espartano y del bereber. ¿Por qué estas 4 y no otras clasificaciones? Mira, gracias por preguntarme. El haber dividido a los grandes 4 estilos de personalidad o estilos de liderazgo en estas culturas, justo me vino a partir de mi trabajo internacional. Y mi trabajo con gente de todo tipo de empresas, de industrias. Trabajo yo aquí mucho con empresas de autopartes, igual con empresas de alimentos, igual con empresas familiares que con ONGs. Y al ir descubriendo cómo verdaderamente cada uno de estos estilos se refleja en los seres humanos, sean africanos, coreanos, americanos, alemanes, de cualquier persona, de cualquier lugar, inició esto prácticamente como un juego, como una dinámica de liderazgo que yo aplicaba en mis cursos y que los ayudaba a darse cuenta de cómo el estilo personal de alguien, cuando es director o cuando dirige, por ejemplo, desde una familia, esta persona tiene una posición de autoridad, pues se convierte en su estilo de liderazgo. Y cuando este liderazgo es el de un gran país, por ejemplo, los grandes emperadores que tenían dinastías que regían con un estilo por mucho tiempo, se convirtió en parte de la cultura de un país. Entonces, ir viendo cómo todo surge en el corazón o en el estilo de una persona y puede convertirse en una gran tendencia cultural cuando tiene suficiente tiempo de establecerse y de vivirse. Entonces, a partir de allí fue que empecé a jugar con distintas culturas y empezar a investigar. Hay algunas culturas que definitivamente a mí me eran como más cercanas. Como decir, por ejemplo, un vikingo, la imagen que tenemos de un vikingo, casi en todas las culturas resuena rápidamente, se nos pega rápido, por así decir, hace figura, dirían los gestaltistas, y
y entonces empecé a ver cuáles figuras son como más universalmente conocidas. Hay culturas, por ejemplo, como los que eran acá en los chinos, tenían una cultura como similar de alguna forma a los mongoles, por ejemplo, cultura similar a los vikingos, pero son mucho menos conocidos. Como que han sido más ruidosos o hemos recibido de manera más ruidosa a los vikingos. Después, en contraparte al estilo vikingo, tenía que yo buscar una cultura que fuera la menos guerrera de todas, la que fuera la menos violenta, la que no tuviera una escuela de guerreros, y la única que encontré fue la maya. Además, he sido admiradora de los mayas toda mi vida, entonces pues rápidamente fui a ver qué nos podía aportar los mayas, ¿no? Entonces es una cultura comunitaria, una cultura que promueve que la gente dialogue, una cultura que hace que yo no tome una decisión si yo sé que te voy a afectar a ti o a cualquier miembro de la comunidad, a diferencia de una cultura vikinga donde yo decido, y si hay muertos en el camino, qué pena me da tu caso, ¿no? Entonces por eso elegí la cultura maya, porque aún el día de hoy, cuando vamos a las zonas mayas, sigue muy viva esta cultura y este sentido comunitario, ¿no? Luego, en las otras polaridades tenemos la cultura espartana, que la cultura espartana dentro del mundo de los griegos eran como la élite, los que trataron ser los especiales, la cultura de la perfección, que un ser humano nacía y no tenía el cuerpo perfecto y lo tiraban al acantilado, y que buscaba a través de la disciplina, del orden, del cumplir las reglas, ser estos seres perfectos con el gobierno perfecto, que trataban todo el tiempo de buscar la justicia a través de poner órganos de gobierno, y el día de hoy seguimos viendo cuánta gente y cuántas organizaciones y culturas que tienen este estilo, ¿no? Entonces por eso fue que elegí la espartana. Y luego, en contraposición al espartano, ¿quién es este que habla, que vende, que tiene muchas habilidades verbales, que puede contarte cualquier tipo de cuentos y tú te quedas fascinado? Pues las culturas del desierto, las culturas árabes, las culturas bereber, y por eso fue que elegí a la cultura bereber como esta otra cultura que también es como muy fuerte en el mundo y muy conocida, ¿no? Entonces, por eso fue que elegí esas culturas para representar estos 4 estilos. El doctor Héctor Rocha hace el prólogo de este magnífico libro de Laura Fierro Evans. Y bueno, pues ahí él como médico, psiquiatra, terapeuta, entiende mejor que nosotros estos contenidos tan actuales que se remontan, como lo decía doña Laura, a los grupos originales que mucho nos han aportado, porque ella ve hacia el futuro, pero con base en este pasado, doctor. Claro, y en ese sentido, hago un comentario previo, si me lo permiten. Conozco a Laura y empiezo a conocer también parte de su trabajo, el cual me resulta interesante, porque la formación evidentemente es distinta, como médico, como psiquiatra, como terapeuta, en varias áreas, terapeuta sistémico, familiar, y terapeuta ericksoniano, y con la formación inicial que tuve yo cuando estudié psiquiatría con el enfoque psicoanalítico, que es la base desde el punto de vista de la evolución de las psicoterapias, fui encontrando puntos de coincidencia que señalo a ello con la propuesta del coaching, de este estilo que plantea Laura acerca de los estilos guerreros. Y bueno, me parece interesante e incluso pues aporta en ese sentido. Entiendo yo que la psicoterapia, la psiquiatría incluso está o debe de estar abierta a muchas otras propuestas que a final de cuentas vengan a resolver los problemas de las personas. Quiero acotar aquí que, bueno, yo mi trabajo sí soy psiquiatra, pero el 80%, si no es que más, de las personas que acuden a mí desde hace muchos años, van porque tienen problemas de diferente índole, de cualquier tipo que se les ocurra. Algunos sí, ciertamente que tienen que ver con condiciones biológicas, cerebrales, químicas, etcétera, hereditarias o genéticas incluso,
pero en todos en mayor o menor medida tienen adicionalmente problemas que resolver, conyugales, familiares, de interacción, personales consigo mismo en su trabajo o en cualquier otra área. En ese sentido, me parece interesante, muy interesante la propuesta, porque pareciera una otra aportación similar desde otro punto de vista a otros tipos de psicoterapia. Por ejemplo, con respecto al psicoanálisis tradicional, bueno, propone también, así como el psicoanálisis diferencia distintos tipos de personalidad, en el enfoque clásico, el oral, el narcisista, el obsesivo, el anal, etcétera, etcétera. Bueno, aquí también hay una propuesta de entender de una manera más sencilla y no tan elaborada como lo planteó hace más de 100 años Freud, una posibilidad para que, en este caso, que este libro, que no es un libro que se plantea como propiamente terapéutico, psicoterapéutico, pero sí está en función de proponer alternativas de autoconocimiento y de resolución de dificultades. Esto es lo que yo observo de manera análoga en mi práctica profesional. Yo tengo otros instrumentos que, a final de cuentas, en realidad, en mi opinión, no hay nada nuevo. Solo que lo vemos ahora con una perspectiva pues, diferente, tal vez aprovechando los conocimientos que se van generando. Y me parece muy interesante. Veíamos con Laura hace un rato que platicábamos antes de iniciar el programa que ella pues tiene vínculos ahora con esta zona arqueológica del pueblito, en donde se ha desarrollado con su familia y donde, bueno, pues también hay una cultura importante que quizá algún día también explore Laura en sus libros. Ah, claro que sí. La verdad es que para mí el vivir en el pueblito ha sido una de las más grandes aportaciones y riquezas de mi vida. El pueblito me fascinó desde que lo conocí, a diferencia de lugares que estaban apenas construyéndose cuando llegué yo a la ciudad. Yo valoro mucho la vida en un pueblito, el irme caminando a la tiendita, el ir a las fiestas y el hacerme amiga de la doña Ceci, que organiza allí a todo el tinglado de la iglesia. Y la verdad es que sí es para mí un lugar maravilloso para vivir, mágico, tener la pirámide. Siempre la vimos hasta que nos pusieron una construcción enfrente. Desde donde yo vivo, la vista de la pirámide siempre ha sido como muy inspiradora, ¿no? ¿Alguna diferencia con Alemania? No, bueno. Desde los cohetes a partir de las 12 de la noche, que cada gente que viene de fuera se trauma y ya los que vivimos allí ya ni los escuchamos, ¿no? Sí, pero sí es una vida muy maravillosa la del pueblito, definitivamente. Y los guerreros que hoy tenemos, para que haya guerreros tiene que haber guerra, ¿no? Parece que ahora la hay en México. Y dura. Exacto, bueno, básicamente una de las razones por la que llamo yo a estos estilos, los estilos guerreros, es justo esa. Cómo los seres humanos vivimos en el conflicto, vivimos en las guerras, en las luchas. Realmente es increíble para mí cada vez que voy a cualquier tipo de organización o de empresa, el lenguaje que usa la gente. Ahora sí viene la batalla, o sea, están en el lenguaje y en el mundo de la guerra, que es el mundo de la supervivencia. Y cómo desde el vivirnos exclusivamente desde el guerrero y desde la lucha, no me va a ayudar a mí ni a construir una mejor sociedad, ni a construirme mejor, ni a ser más feliz en mis relaciones. Y de alguna manera es como espejo de lo que hacemos e invitación a dejar las batallas. Uno de los autores en los que más me he inspirado, además de Confucio, es por ejemplo Sun Tzu, que es un chino que vivió más de 300 años antes de Cristo, y que él plantea en su libro El arte de la guerra precisamente la máxima, que es que el ideal del arte de la guerra es ganar sin tener que combatir. Entonces, justo él lo que está proponiendo es no tener que entrar en ninguna batalla. Y cuando nos metemos en el mundo de los conflictos, lo que yo he ido encontrando es
que el conflicto, aún el conflicto de Siria, el conflicto que está en Mali, el conflicto que está en Somalia, son conflictos que surgen siempre en el interior de las personas. Siempre hay una persona con suficiente poder y con suficiente guerra interior para decidir y determinar y declarar la guerra contra algún otro país o contra alguna otra tribu o alguna otra agrupación o comunidad con la que están en desacuerdo. Entonces, el camino de regreso a la armonía y a la convivencia y a la construcción de una nueva sociedad tiene que empezar desde nosotros, en empezar a develar estas guerras internas que tenemos para, después de develar estas guerras internas, empezar a abrazar a estos opuestos que tengo yo dentro de mí y que no me dejan dormir en paz, para yo poder tener relaciones distintas. Entonces, esta es como una de las intenciones precisamente de jugar con esta palabra de guerreros. Antes de hacerte algunas preguntas, mi estimada Laura, yo sí quisiera ratificar lo que dice el doctor Héctor Rocha, de que bíblicamente prácticamente no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Y que lo que late en el espíritu de los griegos sigue latiendo en la época actual de alguna manera con sus determinadas variables. El conócete a ti mismo, el todo con medida, nada con exceso, que no es un anuncio cervecero, sino es filosofía griega, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, yo quisiera hacerte dos preguntas que están relacionadas. Evidentemente hay estilos de guerrero, pero también hay carácter social de los pueblos, ¿verdad? Sí, claro. Hay una forma de ser de las sociedades. Los queretanos hemos recibido, digamos eufemísticamente, la visita de mucha gente de fuera. Amable. ¿Verdad? Amable y todo eso. Y ha habido ciertas diferencias, ha rechinado por ahí la convivencia social. Se siente, una mayoría de la sociedad siente que estas personas no son respetuosas de las tradiciones, los sienten protagónicos, los sientes, hasta los decibeles los sienten un poquito más altos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es el estilo, el carácter social de los queretanos? Una. La siguiente pregunta es que este carácter social de los pueblos también propicia, auspicia, opera en la formación del tipo de liderazgos que requiere, claro, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el estilo de liderazgo de López Obrador que se acomoda mucho a esta nueva atmósfera del carácter social de la gente? Esto es en términos nacionales. Términos locales, ¿cómo observas tú la voz social, ¿verdad? La voz que se impone en la sociedad, que no se siente muy cómoda ante la visita de la gente de fuera? Y segundo, ¿cómo es esta voz ya nacionalmente ha propiciado un liderazgo como el de López Obrador? ¿Qué características? ¿Qué guerrero podría ser? Tabasqueño, ¿verdad? De Nacajuca. Muy bien. Respecto al carácter de los queretanos, cuando yo llegué a Querétaro, una muy buena amiga queretana me dijo: Laurita, tú llevas 10 años viviendo en Alemania y además vienes del Distrito Federal. Muchos agravantes ya. Muchos agravantes, y estás llegando 1994 a Querétaro. Y te quiero hacer una frase que se te quede bien grabada, y se me quedó bien grabada, que es: en una ciudad colonial rigen criterios coloniales. Yo dije, wow, vamos a ver de qué se trata esto. Otra cosa que es muy importante y que fui descubriendo, también en contacto con gente muy queretana, por ejemplo con el doctor Paulín, que era de los mejores amigos de mi papá, ambos médicos gastroenterólogos que estudiaron juntos, y mi papá me dijo: él va a ser tu papá en Querétaro, y lo sigue siendo verdaderamente, es persona queridísima. Él me ayudó muchísimo a entrar en este mundo de las tradiciones
de la cultura queretana, de la forma de hacer las cosas. Y sí, efectivamente, lo que descubrí, podría yo decir, dentro de todas las 40 voces interiores que estoy yo mencionando en el libro, hay una voz que corresponde precisamente al guerrero maya. El guerrero maya tiene esta cualidad de ser muy amable, muy respetuoso, de cuidar a las personas, de cuidar las relaciones y de ser empático con los demás. Además tiene este foco en como el tradicional que lleva dentro. O sea, el rescatar las tradiciones. Por ejemplo, lo que yo vivo todo el tiempo en el pueblito, la tradición es sumamente importante y educar a los niños en la tradición es fundamental para darle sentido a la sociedad. Entonces esto yo lo he vivido y lo valoré muchísimo y fue de las cosas que más me gustaron de Querétaro y por eso es que me llevo ya tantos años aquí. Precisamente esto hace que el queretano, cuando empieza a verse invadido, y me considero ya parte de los queretanos que nos sentimos invadidos, cuando empieza a llegar tanta gente de una manera desordenada, de una manera poco planeada, de una manera tan masiva que duplica y triplica casi la población en muy poco tiempo, evidentemente, ¿qué es lo que sucede? Sucede en Querétaro, pero sucede en todos lados. Uno tiende a defenderse y a resistirse porque se ven cosas muy importantes amenazadas por la llegada de los extranjeros o extraños. Entonces yo creo que esto es lo que ha sucedido muchísimo en esta población que ya se considera casi que en vías de extinción de los queretanos de a de veras frente a los advenedizos que fuimos llegando con el paso del tiempo, ¿no? Pero definitivamente es también parte de una nueva realidad social que estamos viviendo con tanta globalización. Nunca jamás yo me hubiera imaginado que iba a llegar tanta empresa extranjera de tantos países, cuando había una empresa alemana en aquellos tiempos y eran así como unos 3, 4, ¿no? Y ahora por todos lados se ve y es un lugar que ya conecto hasta con gente de distintos lugares y me dicen, estuve en Querétaro. Y yo, ¿cómo es posible que este señor de Siria estuvo en Querétaro? Esta otra de no sé qué país más extraño y que pasaron por Querétaro, ¿no? Entonces, tiene sus lados negativos desde la amenaza a la tradición y sus lados positivos desde la bienvenida a la diversidad que está llegando, ¿no? Entonces, sí, como todo en la vida, depende desde dónde observamos para ser capaces de ver lo mejor y sacar lo mejor para Querétaro, yo creo. En relación a la otra pregunta, a mí, un poco nada más de paso, rozando lo que dices, afortunadamente la queretanidad es contagiosa. Uh-huh. Los que llegan se hacen más chismosos que los queretanos. Que ya es decir, ¿verdad? Que ya es batir marcas, ¿verdad? O sea, aprendemos del ejemplo. Es contagioso, es una cultura fuerte, se vuelven incluso más defensores de los rituales religiosos, incluso se inscriben en la peregrinación y todo eso. Claro, hacen esfuerzos, algunos bastante fallidos, de ser queretanos químicamente puros, porque los queretanos siempre mantienen un pequeño blindaje ante eso. Pero y ahora, este tipo de voz social, nacional, de gente que realmente le gustan los liderazgos, uh-huh, ¿verdad? Le gusta el cacique, le gusta el caudillo, le gusta el tlatoani, le gusta el presidente fuerte. Ahora, ¿qué tipo de todos estos guerreros es el perfil de Andrés Manuel López Obrador? No, pues sí que me la pones. Yo creo que más que el perfil de él, tendríamos que ver, o sea, en parte el perfil de alguien que ha sido el rebelde, que está en choque contra un sistema durante tanto tiempo de manera tan persistente y de manera tan directa y sin soltar. Entonces yo creo que mucho de lo que ha ganado tiene que ver con toda esta historia que no surgió advenedizo de un día al otro,
no surgió de la nada, sino que todo el mundo lo vivimos, lo conocimos, lo padecimos y tantísimos millones de gentes lo conocieron en persona. Entonces yo creo que esto generó muchas cosas, toda esta historia de lucha y de estar en contra del sistema. Y ahora la verdad es que todavía estoy en vías de observar con curiosidad para ver qué estilo realmente está teniendo, porque sí tiene ciertos rasgos de la impulsividad de un vikingo, de aquí se hace como yo digo, y por otro lado maneja cosas de quiero consultar y quiero escuchar. Entonces yo creo que ahorita parte de lo que está haciendo muy inteligente de él es que hace un rasgo de uno, otro de otro, otro de otro. O sea, realmente yo digo, wow, como engañando al enemigo, ¿no? Como estas estrategias de guerra, de camuflaje, porque hace cosas que a mí me sorprende cada vez que digo, ¿qué está pasando aquí? Entonces no es como Trump, que es un vikingo enfermo ya de narcisismo exagerado, tremendo, y que es completamente predecible lo que va a hacer. Y con López Obrador yo todavía no logro sentir, por ejemplo, Peña Nieto era predecible, y de este hombre todavía no veo que sea predecible por completo en sus conductas. Hay algunas cosas que sí, algunas que no. No sé si tú ves algo como más consistente, tú que tienes tal vez más... Bueno, yo coincidiré en parte, ¿no? Creo que viene de la disidencia, de estar en el partido oficial durante tantos años, de no estar a gusto o tener diferencias, tal vez ideológicas o tal vez de otro tipo, y después fundar, allegarse en los principios de la fundación del primer partido ya institucional o grande o significativo de izquierda. Y desde ahí, pues en este sentido, no quiero hablar de política, yo no sé lo que ustedes pueden conocer, pero bueno, hacer su propio partido, lo cual puede tener, creo que, varias lecturas, ¿no? Alguien puede pensar que es un liderazgo narcisista, puede ser que alguien diga, bueno, pues es que esto no estaba bien y quiere hacer algo diferente, parece que integra a diferentes opciones, digo, en su gobierno, unos de un partido, otros de otro, en fin, y bueno, pues su propuesta parece, megalomaníaca o excesiva, pero yo no sé si eso es lo que requiriera, y ese es el otro punto, no solamente ver a la persona, sino el entorno, y esto es lo que yo veo en mi parte terapéutica, por el enfoque sistémico que tengo. O sea, aquí hay un individuo que tiene ciertas condiciones o características, pero también hay un entorno que Exacto. Probablemente lo ha condicionado, ¿no? Exacto. A lo mejor eso es lo que ha creado la sociedad, o lo que necesita, para bien o para mal. Yo también sería expectante. Sí. En relación a los liderazgos femeninos, Laura, las mujeres se quejan, sin duda con mucha razón, de que sus liderazgos son puestos siempre en duda por los hombres, ¿verdad? Que que llegue una mujer es prácticamente un fracaso, ¿no? Pero los hombres también se quejan de algo. Las mujeres en ocasiones, al recibir las críticas de los hombres, consideran que lo hacen porque las sienten menores, las sienten menos inteligentes, entonces no son receptivas a la crítica, sino dicen, no, él me critica porque soy mujer, no por el tema que estamos discutiendo. Entonces hay aquí una combinación bastante complicada en el que, por una parte, las mujeres efectivamente reciben esa impugnación y esa permanente puesta en duda y esa siempre necesidad de comprobar de que tienen que ser líderes, pero también hay una sensibilidad mal encauzada por parte de las líderes mujeres de que no analizan la crítica, sino que siempre se la atribuyen. No, me está criticando no porque yo lo hice mal, sino me están criticando porque soy mujer. ¿Qué nos compartirías tú en relación a los liderazgos guerreros de las mujeres? Mira, he acompañado a muchas mujeres en muy altos puestos, en organismos y en organizaciones en México y en otros países, y sí observo un fenómeno muy importante de
pues yo creo que tiene que ver con la autoestima, con la valía de la mujer, que históricamente lleva más de 2000 años esta cultura y no es fácil liberarse de esta cultura patriarcal de un día al otro. Y por un lado, que la mujer se valide y se reconozca a sí misma en lo que realmente aporta, y por otro lado, cómo convive en una sociedad de mayor o menor machismo. Evidentemente he observado que hay muchas mujeres que para todo ponen el tema de género, para todo, y esa es como su bandera con la cual se defienden de todo. Y he visto otras que definitivamente han ido trabajando consigo mismas, y que van aceptando que no es un tema de machismo. Recuerdo una vez que estaba yo en Argentina en una conferencia, y había una mujer súper guapa, acá toda vestida, elegante, pero vestida más como si fuera a ir a montar a caballo. Y era, exactamente lo pongo en el libro, y era una mujer que de pronto está con los vikingos, haciendo una dinámica que estaba yo haciendo de guerreros, y está trabajando con los vikingos, y me empieza a decir, no, es que yo, si no soy la más dura, y esto me lo ha dicho ella y me lo han dicho muchísimas otras mujeres, si yo no soy la más dura, si yo no grito más fuerte, estos nunca me van a respetar. Y yo, bueno, a ver, dime, ¿cuándo no te han respetado? ¿Cuándo te han faltado? ¿Cuándo se ríen de ti? ¿Cuándo se han burlado? No, bueno, la verdad es que nunca. Entonces todo estaba en su cabeza. Vivimos con la guerra interior. Vivimos creyendo que estamos en un mundo donde el otro me va a atacar y yo me tengo que defender. Y entonces por eso mejor ataco antes de que me ataquen, ¿no? Entonces ella se dio cuenta, pero igual una africana que estaba en Nueva York, liderando un grupo de americanos y de europeos, y decía cómo yo, africana de Kenia, me van a respetar. Entonces era durísima, durísima. Y cuando le pregunto, oye, si tú estuvieras en tu país siendo líder de un equipo similar, ¿qué sería distinto? Me dice, todo sería distinto. Yo sería la más alegre, cantaríamos, bailaríamos, y yo, ¿y qué esperas para hacerlo? Entonces nos relacionamos de una manera poco efectiva porque asumimos, porque creemos, porque suponemos, y no necesariamente porque la realidad nos los esté dando, ¿no? Entonces sí veo que las mujeres la tienen más dura por todas las voces interiores, y sobre todo este patriarca interior que llevamos, que no lo abordé aquí, pero que es una de las voces importantes que tenemos las mujeres, la voz del supermacho dentro de mí, de que como eres mujer no vales, como eres mujer tienes que, como eres mujer. Entonces yo creo que es uno de los trabajos importantes que necesitamos hacer, y más las mujeres líderes. Trabajar con escuchar a ese patriarca interior y darse cuenta de que, pues, que no sean como esclavas de esa voz interna, sino que realmente se den cuenta de en qué entorno, en qué sistema se están moviendo. Querétaro se ha nutrido de la fuerza de las mujeres. La Corregidora tiene la estatua más bella de la ciudad, sin duda, y era mujer y era migrante, ¿no? Como la mayor parte de los grandes aportadores a la cultura e historia de Querétaro. Conin, ¿no? Que no era de Querétaro, con todo lo polémico que puede hacer esa figura. El marqués de la Villa del Millón del Águila, al que debemos el agua, y la Corregidora. Yo creo que las mujeres sí han tenido y tienen una fuerza muy grande en Querétaro, Edmundo, de la que somos beneficiarios y a veces víctimas, algunos, otros no, ¿verdad? Pero lo que dice Laura respecto de cómo el tema de género se antepone hoy por muchas voces femeninas como defensa, ¿no? A veces no justamente con mucha justicia, como en algún caso reciente en donde yo he polemizado y discutido con algunas colaboradoras nuestras en el periódico, en el caso de San Juan, de esta señora que bueno, ya fue considerada inocente, y no quiero entrar yo a juzgar eso porque ya lo juzgó un juez, ¿no? Pero yo creo que las mujeres y los migrantes son protagonistas esenciales de la historia de Querétaro y de México.
Sí. Y respecto de los guerreros, que yo creo que también usted ahí en el pueblito va a tener que observar mucho esta cultura tan importante, ¿no? En donde, yo no sé, usted viniendo de Alemania, siendo mexicana, pero viniendo de Alemania, ¿cómo vio lo del paseo del buey, por ejemplo, esta tradición que tienen ahí, ¿no? Bueno, pues fue de las primeras cosas que yo iba a ver cuando eran pequeños mis hijos. Uh-huh. El día de hoy ya no me encanta, por supuesto, verla. No me gusta ver el sufrimiento del animal, pero a final de cuentas, pues es parte de lo que tenemos. Uh-huh. Es parte de lo que ha sido la realidad y es parte de lo que da la identidad al pueblito en este momento. Y bueno, no son como las de San Fermín, donde realmente están violentando al animal, sino que va paseando el pobre animalito con sus verduritas. Sí, como que es un poco diferente, ¿no? A eso. Y sí, sobre el tema de las mujeres, la verdad es que en México, yo después de estar en serio con tanta cultura conectada, yo lo que he descubierto es que en México en muchos sentidos vivimos en un matriarcado, en muchos sentidos oculto bajo la cara del machismo, pero la verdad es que he descubierto yo más un verdadero machismo en Alemania, en la vida práctica, que en México. Más en otro tipo de países, en los países árabes, que lo que vivimos aquí. Entonces, sí, pues mucho tiene que ver con a qué estamos acostumbrados, qué queremos. Y también veo, para nuestro beneficio, que en las generaciones actuales de jóvenes, esto ya está superándose. Como que este tema más de las mujeres y que si el hombre y que si tú y que como yo y que el género, lo veo más en los baby boomers que en jóvenes o jovencitas que ahora anden por los 30, 35, como que para ellos ese tema ya no es tema. Entonces eso también lo veo bastante positivo, no sé. Bueno, sí, claro, creo que en la vida cotidiana y yo como psiquiatra y terapeuta veo esta lucha en todas las generaciones, pero sobre todo esto está diferente, diría yo, en los jóvenes. En los jóvenes se pueden tratar, hablar, relacionar con mucho mayor facilidad y sin que exista mucho esta diferencia de ser hombre o mujer. Esto está más marcado en generaciones que todavía vienen heredando estas cultura de la imposición, del control patriarcal. Y bueno, claro, se ha dicho que nuestra cultura es patriarcal, pero matricéntrica, pues todo gira alrededor de la madre, sí, en todos sentidos, ¿no? Sí, yo quisiera hacer una aclaración, ¿verdad? Porque sentí como que Sergio Arturo considera que yo no estoy con las mujeres. Bueno, ahora sí que sin las gancho cuando se iniciaba la polémica de que si las mujeres deberían ir a los toros o no ir a los toros porque era un espectáculo muy sangriento. Él dijo, el momento que dejen ir las mujeres a los toros, se acaban los buenos toreros, ¿no? Entonces yo francamente, y sé, y estoy muy consciente de la lucha que han tenido que hacer las mujeres, y una anécdota brevísima, una vez me subí a un taxi, iba yo con los periódicos, ¿verdad? Un buen número de periódicos, el taxista que era así un hombre muy gordo, así, me vio inmediatamente con molestia y con incomodidad, y pues yo no sabía ni por qué, y luego inmediatamente manifestó pues que no le simpatizaba y me preguntó, ¿qué? ¿Lee mucho? Dije, bueno, pues mire, pues es que es mi profesión, ¿verdad? Necesito hacerlo y pues, pero pues así es cada quien para sacar el chivo, yo tratando de ser democrático un poco en el diálogo, ¿no? Y de improviso era el Año Internacional de la Mujer, ¿no? Ajá. Y entonces que la mujer, dijo, bueno, pues ya que lee mucho, ¿verdad? Explíqueme esto del Día Internacional de la Mujer. ¿Qué es eso, el Día Internacional? Dije, bueno, pues es el día que se conmemora de todo el tiempo que la mujer ha sido víctima, recibe golpes. Dijo, pues es que no entienden. Entonces dije, bueno, pues este cuate definitivamente
el Día Internacional de la Mujer le viene auténticamente a valer, ¿verdad? Y la lucha ha sido muy grande, pero como tú dices, por ejemplo, ahora con la cuestión esta del Me Too, ¿verdad? Que se ha convertido ya también, ya todo el mundo ha sido acosado, ¿verdad? Y ya, etcétera, ¿no? Entonces, esto de utilizar el feminismo como un escudo y una justificación para anular cualquier tipo de crítica, ¿verdad? Y hace poco resultó, ya no me acuerdo qué diputado que dijo, no, lo que pasa es que me critican porque soy mujer, cuando había cometido una tontería absoluta. ¿Tú recuerdas eso? Ya no me acuerdo quién fue. Dice, no, me critican porque soy mujer, ¿no? Eso fue creo que fue la Sheinbaum la que dijo algo por el estilo, ¿verdad? Cometió una tontería y entonces que inmediatamente, lo que pasa es que la crítica es por machismo y no por el tema, no resuelven el tema. Entonces, sí creo que esta cuestión que cada vez tendrá que ser más conciliatoria, cada vez que tendrá que ser más tolerante. Creo que las nuevas generaciones nos han superado mucho en este trato más normal, más cotidiano, que te parece, ojalá que no pierdan demasiado las mujeres, ¿verdad? En esta igualdad que también pues puede llevar ciertos tributos, ¿no? Pero en fin, todo esto se va encauzado pues a la formación de liderazgos femeninos que tienen que ser, por supuesto, una gran aportación femenina y no solamente masculina. Sí, absolutamente. ¿Y Laura, cómo se clasifica? ¿Es vikinga? Bueno, después de haber trabajado ya tanto en mí misma y de haber tenido mucho tiempo, trabajo con distintas voces interiores, yo creo que ya mi estilo está un poco difuminado. Yo tengo ciertas cosas de espartana, si no hubiera podido escribir 2 libros. O sea, sin la disciplina de un espartano no terminas lo que te propones. Sí. También tengo cosas de vikinga, definitivamente. Creo que toda mi infancia la viví de vikinga, luchando contra 4 hermanos mayores y mis papás para colocarme en la vida. Y tengo también muchas cosas de bereber, definitivamente, si no podría estar hablando con gente de todo el mundo, relacionándome. Y también como coach, si no desarrollo la empatía, la comunicación, el acercamiento a las personas, difícilmente voy a poder también comunicarme con gente de todas. Entonces, el tema, a final de cuentas, más allá del estilo básico o el estilo de origen que uno pueda tener, desde donde yo lo he vivido, no sé, tú que digas, lo que me es más importante es cómo aprendemos a abrazar a esos que aparentemente son lo opuesto a lo que soy yo o a lo que yo digo que soy, y cómo gracias a que yo acepto que también esas partes habitan en mí, yo puedo aceptar a cualquier tipo de persona sin estar luchando, sin verlo, porque hay ocasiones en que alguien nada más ve a alguien pasar por allí y ya están fúricos queriéndose pelear porque aquel es diferente de cómo soy yo. Entonces, el aprender a valorar desde donde cada quien es nos ayuda a ser como más plenamente humanos y más abiertos a poder conectar con cualquiera, y yo como coach a poder ayudar el camino y facilitar el camino al otro para que se encuentre a sí mismo, ¿no? Entonces, sí creo que ya estoy un poquito difuminada, no sé. Bueno, sí, yo que te conozco. Y bueno, yo agregaría un poco más, me atrevo a decir, por mí y por la mayor parte de las personas, pacientes, en este caso, no clientes, la mayor parte tenemos de todo, solo que efectivamente predomina una de las partes. Yo no le llamo voces en mi formación profesional, etcétera, las distintas terapias y abordajes que tengo, yo le llamo más bien como las partes, ¿verdad? La parte predominante, la parte inhibida, la parte reprimida, como la típica relación de sadomasoquista, por ejemplo, para poner un ejemplo muy típico. El sádico se queja de la posición de la víctima, que no obedece, que no entiende, que no hace, que no deja, que no.
Y bueno, la víctima igual se queja de la agresión del sádico, pero los dos salen satisfechos en esa relación y la pueden mantener toda la vida, hasta que alguno de los dos decida que ya quiere equilibrarse y equilibrar también su parte sádica y viceversa con el otro, ¿verdad? Sí. Yo creo que, bueno, tú las llamas voces, el doctor Héctor Rocha les llama partes, pero el liderazgo sin duda se conforma por la organización, o sea, por la institución, tiene ya la formación de un carácter social, ¿no? Ya quiere determinados sujetos. La democracia exige ciudadanos participativos, o sea, la estructura organizacional y política te influye en la formación de tu liderazgo. Influye también a la formación de liderazgo el tipo de personas a las que tú vayas a coordinar, te tienes que acomodar, pues, un poco con ellas, ¿no? Claro. Y demás, ¿no? Yo recuerdo de un amigo arquitecto que fue a trabajar cuando empezaba Cancún a sobresalir, y ellos tenían un personaje que creo que le llamaban el cuentero o el narrador. Y el cuentero, mientras los otros trabajaban, los albañiles trabajaban, este cuentero les platicaba cosas. Cuando llega una gente de fuera, dice, ¿qué cuentero? Ni que nada, quita el cuentero, ¿verdad? Y la gente sigue trabajando, pero al final, ¿verdad? Ya que termina la obra, abren las llaves del agua y le habían echado cemento a todo, ¿no? Entonces se habían desquitado por no respetar precisamente a los que se coordinan, ¿no? Y sobre eso están las características propias personales, ¿no? Pero ahora se agrega un nuevo elemento al que tenemos que tomar en cuenta fundamentalmente los queretanos, que es la globalización. En mi época había el español, el que tenía los ojos rasgados, que siempre era chino, ¿no? ¿Verdad? El árabe o el cubano, y ahora ya está. Entonces, a esta formación de liderazgos y de todos estos elementos, se agrega otro elemento más que definitivamente hace mucho más compleja la formación de guerreros. Sí. ¿Qué nos dices al respecto, Laura? Que en una vida de complejidad, vernos a nosotros mismos desde visiones simplistas es el primero de los problemas. Que necesitamos descubrir la complejidad interna que tenemos para poder tener desde dentro las herramientas para ser efectivos en este mundo tan complejo que estamos viviendo. Las herramientas que nos dieron en nuestras épocas, los que estudiamos en los 80, no son ya suficientes para enfrentar las realidades actuales. Ni las herramientas de liderazgo, ni las de adaptación. Necesitamos, igual que vaciamos el cajón de nuestra ropa cuando compramos ropa nueva para que quepa, necesitamos vaciar los cajones de nuestra mente de mucha basura que tenemos y que ya no nos sirve porque estamos queriendo entender una realidad compleja, muchas veces con modelos simplistas que están rebasados. Y creo que es parte de lo que está pasando en este mundo a nivel social, a nivel organizacional, en todos lados, ¿no? Por ejemplo, tengo varios casos de clientes de coaching, gente de más o menos de nuestra generación, que de pronto están liderando un grupo de jovencitos y tienen unos problemas tremendos porque están tratando de ser líderes de una bola de millennials con estilos de autoritarios, de me obedeces, te callas, te castigo, casi que te vas a la esquina, y pues no, porque estos chavos crecieron siendo personas que su voz valía, que eran importantes y que necesitan sentirse que aportan algo al grupo, por ejemplo. Entonces sí creo que lo más importante es actualizarnos y estar conscientes del sistema en el que estamos viviendo, como dijo el doctor Rocha, un sistema altamente complejo que requiere herramientas de la complejidad para comprenderlo. Agradecerle a la doctora, a la coach Laura Fierro Evans sus conceptos, su participación en este programa con Radio 11, Diálogo Queretano y Plaza de Armas, y al doctor Héctor Rocha también su participación. El tiempo es un vikingo, ¿no? Que implacable, ¿no? Exacto. Ese sí es vikingo. Sí. Ese sí corta porque sí. corta cabezas. Creo que habrá oportunidad en otra ocasión de volver a platicar con Laura de todo lo que ella sabe, ¿no?
algo con lo que quieras finalizar el programa. Bueno, agradecerle a Laura y quizás esto era siempre reconocido, un mensaje a la afición mexicana, ¿verdad? Nosotros vivimos un problema de liderazgo. Estaba recordando los entrenadores de fútbol cuando llegan de fuera con unos mexicanos que, como dicen, se acaba en el vestidor. O sea, yo lo que te preguntaría finalmente es ¿qué sugerencia le das a las personas para su proceso de conocimiento y de transformación? Primero, examínate a ti mismo. Cuando quieras criticar a alguien, date cuenta cómo te pareces a esa persona. Escucha estas distintas partes que tienes para que vayas dándote cuenta de cómo tal vez dentro de ti vive que quiere decir que sí a todo, por ejemplo, estos que son bien complacientes, amables, buena gente, que a todo el mundo le dicen que sí, y de pronto en la noche no duermen de la rabia de cómo le dije que sí cuando yo quería haber dicho no. Entonces, validar esta parte de mí que quería decir que no, y cuál fue esta parte de mí que impulsivamente dijo que sí y qué es lo que necesita esta parte. Entonces, empezarnos a conocer. Ahora sí, como tú dijiste, conócete a ti mismo y en 100 batallas saldrás victorioso, como dijo Sun Tzu, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias.